las características de los derechos y deberes y propiamente la forma de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener en cuenta que las características de los derechos y deberes hacen referencia al conjunto de condiciones, a las condiciones, son las condiciones que se deben cumplir para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso propiamente esta presentación es sobre, esta explicación es sobre las características de los derechos y deberes y la forma de los derechos y deberes en relación con la relación jurídica, es decir, la forma de los derechos y deberes en la relación jurídica vinculada con inteligencia artificial. Y entonces, frente a las características de los derechos y deberes, hay que conocerlas porque es la forma en la cual se conocen los derechos y deberes, se sabe qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplican dichas características. Pero eso no significa que como tal se conozca la forma de los derechos y deberes. Se conoce es a nivel general, en abstracto, a los derechos y deberes, pero no la forma en la cual específicamente existan y por ende apliquen a la medida de la respectiva relación jurídica, en este caso de la relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Entonces, claro, sí hay que conocer, tener claras las características de los derechos y deberes para saber qué son los derechos y deberes. Por ejemplo, para saber qué es la libertad o qué es la igualdad o en qué consiste la justicia, es decir, los derechos y deberes en relación con la justicia. Y esto es lo que permite conocer el derecho, es decir, el todo de lo definido en el derecho, porque el derecho es lo que define los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes y propiamente los derechos y deberes, y por ende cómo aplican. Pero la forma en la cual como tal los derechos y deberes aplican y propiamente la forma de la aplicación específica de los derechos y deberes existe, es decir, se define y como tal existe a la medida de cada relación jurídica. En este tema, la medida de la relación jurídica de cada relación jurídica vinculada con inteligencia artificial. Por eso, en abstracto, a nivel general, se conoce el derecho y por ende los derechos y deberes, se conocen los derechos y deberes, pero para saber frente a cada inteligencia artificial cómo aplican los derechos y deberes, para saber en general frente a la inteligencia artificial cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar, se debe conocer cómo existe la relación jurídica donde exista un vínculo de alguna forma con la inteligencia artificial, es decir, se debe conocer cómo va existiendo y propiamente existe la relación jurídica donde exista, es decir, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial, para así saber cómo frente a ello van aplicando los derechos y deberes, es decir, cómo se debe cumplir con el derecho, es decir, aplicar lo definido en el derecho, cómo se cumple con el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho y por ende cómo debe existir el cumplimiento del derecho y por ende cómo puede existir el cumplimiento del derecho en relación con ello, a la medida de ello, a la medida de la respectiva relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Y aquí es importante aclarar que esto incluye a la relación jurídica que vaya a existir, donde vaya a existir de alguna forma inteligencia artificial, porque en lo que sea anticipable precisamente debe existir la anticipación, es decir, en lo previsible jurídicamente, es decir, en lo que según la forma de la aplicación de los derechos y deberes sea previsible, según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a ello, se debe prever. Y por eso es que todo lo que se pueda anticipar y propiamente atender de una forma anticipada, anticipar, se debe hacer para que así se asegure, se logre que la inteligencia artificial siempre exista, es decir, siempre vaya existiendo y propiamente exista una vez inicie su forma de la existencia hasta que exista como tal su forma definitiva
de una forma armónica con los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, para que se logre que exista, para que así exista, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que así siempre exista la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y así exista de una forma válida, es decir, sea buena y por ende exista en relación con el bien y se logre bienestar en relación con ella, según cómo exista, según cómo exista la respectiva relación jurídica donde exista. Y por eso, claro, para saber ello, para, en este ejemplo de la anticipación, poder saber qué es lo anticipable y cómo anticiparse de una forma válida para lograr que en lo que dependa de dicha anticipación, de dicha posibilidad de anticiparse, de la previsibilidad, se haga de una forma válida, exista bien. Es decir, para hacer propiamente que la inteligencia artificial exista bien en lo que dependa de ello, de lo que sea anticipable, se deben conocer en general los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes. Pero a la vez se debe conocer como tal cuál es la forma de los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican en la relación jurídica donde vaya a existir y propiamente exista relación de alguna forma con la inteligencia artificial en la relación jurídica que de alguna forma se vaya a vincular y propiamente se vincule, esté vinculada, vaya a existir alguna forma de vinculación con la inteligencia artificial, es decir, a la medida de la relación jurídica donde exista, donde vaya a existir y propiamente exista, de alguna forma, inteligencia artificial. Y ahí, en lo que depende de ello, se logra que la inteligencia artificial sea válida y en lo que no sea previsible, cuando vaya existiendo, según cómo vaya existiendo la relación jurídica, cuando vaya existiendo la inteligencia artificial en relación con lo no previsible, según cómo vaya existiendo la relación jurídica involucrada, lo determinante es saber igualmente cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y aplicarlos, por ende, por parte de cada ser humano, según cómo a cada ser humano existente en la respectiva relación jurídica le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes a la medida de ello, y así se logra que exista la inteligencia artificial válida, porque tanto las partes previsibles como las no previsibles existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, se han atendido de una forma válida jurídicamente, se atienden de una forma válida jurídicamente, diligentemente porque existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, tanto en lo anticipable como en lo anticipable en relación con la inteligencia artificial. Es decir, porque la inteligencia artificial va existiendo y propiamente existe con la aplicación de los derechos y deberes. Y esto existe, solo existe cuando existe la relación jurídica válida. Por eso se trata de que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial existan de una forma válida y así artificial, la inteligencia artificial involucrada, la inteligencia artificial existe de una forma válida porque existe en la relación jurídica válida, en una relación jurídica válida, en la relación jurídica válida. Entonces, hay que conocer en general los derechos y deberes en abstracto, hay que conocer el derecho, es decir, hay que conocer el derecho, por ende en abstracto, y hay que saber cuál es su forma de procedencia de existencia de aplicación específica a la medida de cómo específicamente apliquen los derechos y deberes, es decir, existan y propiamente apliquen, procedan los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Entonces, no basta, para que esto quede claro, con conocer las características de los derechos y deberes. Basta es con saber la forma, con conocer la forma en la cual existen los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, a la medida de la relación jurídica en este tema, a la medida de la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, donde existe, donde exista, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. Y así se conocen los derechos y deberes, para que esto quede claro. Porque en abstracto se conocen las características de los derechos y deberes y se conocen, por ende, las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se ejerzan los derechos y deberes, para que se puedan ejercer y propiamente ejerzan los derechos y deberes. Pero solo se conocen como tal los derechos y deberes, solo se conoce la forma de los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes, a la forma de la existencia de los derechos y deberes, a la forma en la cual existen los derechos y deberes, a la medida de cada relación jurídica, porque ahí existe la especificidad y propiamente la concreción, ¿cierto? La forma concreta, la forma específica, la forma en la cual existe. En abstracto, claro, para que esto también quede claro, se puede, con base en las características, conocer la forma general de los derechos y deberes, pero eso no significa que sea la forma en la cual como tal existan, apliquen, por ende en la práctica,
por ende en la relación jurídica, porque depende de cómo existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la relación jurídica, el todo de la forma en la cual exista la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de cada uno de esos hechos, por la unión de cada uno de los hechos de la relación jurídica, por la unión de cada uno de sus hechos. Entonces ahí es como tal cuando se conocen los derechos y deberes y se deben aplicar y se pueden aplicar. Mientras que si solo se conocen los derechos y deberes en abstracto, no se conoce como tal la forma de la existencia y por ende de la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, porque no es suficiente porque hay que relacionar esas características con los hechos donde aplican esas características. Y ahí se conoce la forma de los derechos y deberes como tal. Entonces, para que esto quede claro, cuando se conocen las características de los derechos y deberes, se puede incluso graficar, lograr una gráfica y por ende percibir y por ende conocer y por ende entender y por ende tener claridad de la forma de los derechos y deberes, pero solo cuando se relaciona ello con los hechos y propiamente con el todo del hecho, es decir, con la forma de la existencia, es decir, con el todo de la relación jurídica, se conoce como tal la forma de los derechos y deberes, por ende, a la medida de cada relación jurídica, porque ahí sí existe la relación teórico-práctica mediante la cual se logra, es decir, existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, mediante la cual, con la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, se aplican los derechos y deberes. Por eso se deben conocer los derechos y deberes y aplicarlos. Por eso es algo teórico-práctico y por eso es algo a la medida de cada relación jurídica y por eso cada quien debe conocer y aplicar los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y cada quien existe. Y cuando ello se aplica, cuando se aplican los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, la relación jurídica válida, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por ende existe la inteligencia artificial válida, buena, para el bien, mediante la cual se logra el bien, bienestar. Y como la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican todos los derechos y deberes, porque todo está conectado, esto solo existe cuando cada quien logra de alguna forma aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo cada quien exista, es decir, según la condición jurídica, la forma jurídica, el perfil jurídico de cada quien, en cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Por eso en Jurídica aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por eso lo hacemos mediante nuestra educación jurídica, que es tanto para organizaciones como para abogados como para no abogados, y mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos sobre cómo aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada asunto jurídico específico que nos presente cada cliente relacionado con la inteligencia artificial y como se dan cuenta, nuestro conocimiento es universal y por ende es aplicable, necesario, útil, válido a nivel universal, mundial, y por ende nuestros clientes pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. Por eso actuamos a nivel universal, mundial, global, y por ende esta es la solución para que exista la inteligencia artificial de una forma válida, es decir, esta es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, el bien en relación con la inteligencia artificial. Y por eso cuando se conocen los derechos y deberes, a la vez las normas relacionadas con elementos relacionados con la inteligencia artificial se pueden cumplir de una forma más simple porque se conoce cómo se pueden, cómo se deben y propiamente se pueden cumplir, se conoce cómo cumplirlas. Y por eso una norma, por ejemplo, específica sobre privacidad o sobre tratamiento de datos personales o sobre gestión del riesgo en relación con la inteligencia artificial o sobre la transparencia en cuanto a la forma de funcionamiento, en general la forma de la existencia de la inteligencia artificial o sobre la gobernanza, el gobierno, la administración de la inteligencia artificial o en general sobre cualquier buena práctica jurídica vinculada con la inteligencia artificial, no es suficiente para conocer la forma de los derechos y deberes. Por eso hay que conocer es lo definido, el todo de lo definido en el todo del derecho para conocer las características, es decir, las condiciones, es decir, los requisitos de los derechos y deberes, y por ende, para conocer la forma en la cual aplican, se deben aplicar los derechos y deberes y a la medida de cada relación jurídica se debe aplicar ello para como tal lograr la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la existencia del bien, es decir, validez jurídica, es decir, la actuación diligente
es decir, el existir diligentemente en relación con la inteligencia artificial. Por eso se debe conocer el derecho, es decir, a los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, vinculada con la inteligencia artificial, relacionada de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros diferentes servicios. Un fraternal saludo. Gracias.